Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. En Facebook Live, este no está live. Tenemos un problema técnico que no estamos estando live en Facebook. Lo que hago y estamos haciendo es que cuando suba el podcast, subo una liga a Facebook Live. Entonces, después del programa, usted puede entrar a nuestra página de Facebook y encontrará ahí una liga a el podcast del programa. Lo que quiere decir que también lo puede encontrar en podcast, entonces, en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. También está en YouTube disponible, ¿sí? Y este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, como es usual, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar hablando de esta inesperada, sorpresiva, sorprendente escalada el presidente, escalada personal del presidente Donald Trump en contra, en este caso, de la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard es uno de los más grandes nombres académicos, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Estoy seguro que usted el nombre de la Harvard University lo ha escuchado. Una institución académica de primer nivel a nivel mundial, con la cual este presidente trae literalmente un pleito casado, solo porque literalmente Harvard está ejerciendo su derecho. Fíjese, es tan sencillo como esto. La Universidad de Harvard, que está en un país democrático y de leyes como es Estados Unidos, está ejerciendo su derecho de retar, combatir, defenderse, escudarse, etcétera, de órdenes que le impone el presidente de Estados Unidos. En Estados Unidos, si el presidente le impone a usted ciudadano, a un ciudadano, una orden que usted considera que le afecta a usted, usted tiene el derecho, por ley, de acudir a una corte y entablar un juicio, entablar una demanda para tratar de hacer algo en contra de esta orden. Y usted tiene ese derecho. A lo mejor pierde, no sé, a ver, pero usted tiene el derecho de hacerlo. ¿Sí? Bueno, Harvard es lo que está haciendo. Es así, y es así de sencillo como se lo estoy explicando, ¿eh? Harvard simplemente lo único que hizo es acudir a las cortes, protestar, decir, oye, yo no estoy de acuerdo con los mandatos, al margen, porque no importa, no importa qué es lo que esté peleando. Bueno, en un momento vamos a ver qué es lo que está peleando Harvard, pero no importa, el punto es que está en su derecho de hacerlo. Y por ejercer ese derecho, este presidente está yendo con todo en contra de esta universidad, absolutamente con todo. ¿Qué fue lo que hizo ahora este día? Pues este día fue tan allá el presidente de Estados Unidos de revocarle a la Universidad de Harvard su permiso para albergar y traer y educar en el campus, en sus instalaciones, a estudiantes extranjeros. Lo hizo mediante la revocación de lo que es un certificado dado por las autoridades para tener esta capacidad. Hay que decir que la jefa de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, que es empleada de Donald Trump, dijo que esta acción
se da por la negativa de Harvard de entregar información acerca de el presunto mal comportamiento de alguno de sus estudiantes extranjeros, particularmente percibidos o acusados de ser pro-palestinos y en contra del judaísmo y de Israel, obviamente con la intención el gobierno de reprimirlos, reprenderlos y probablemente deportarlos, como ya lo ha hecho. Y la universidad, de nuevo, la universidad lo único que está haciendo es defendiéndose de estas acciones, que está en su derecho de hacerlo. Está en su derecho de hacerlo. Hay que decir que la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que decíamos, después de decir lo que dijo, advirtió, dijo, planteó que esta es una advertencia para las otras universidades de los Estados Unidos. Por supuesto, que a esto también Harvard dijo que estas medidas son totalmente ilegales, que lo son, seguramente son ilegales y no van a sostenerse en una corte. El problema es cuándo va a llegar a la corte. Ese es el problema. Ese es el problema. Por lo pronto, por lo pronto, la autoridad está abusando de su poder. Por lo pronto. Nah, mándame a juicio y lo que quieras, después vemos, pero por lo pronto te jodes. Y eso es lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos contra Harvard. Harvard, siendo la única institución hasta este momento, desde que Donald Trump está en el poder del 20 de enero, es la única institución de todas las que Donald Trump ha tratado de arrasar en todo tipo de instancias, instituciones culturales, instituciones académicas como esta, secretarías de Estado, medios de comunicación, incluso firmas legales, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la única Harvard, la única que se le ha enfrentado. Es la única que no ha doblado las rodillas a los mandatos y caprichos y tronada de dedos de Donald Trump. Y esto es lo que se está sacando. Esto es lo que se está sacando. Y lo único que está haciendo es retándolo. Ni siquiera es que lo esté ignorando. Simplemente está ejerciendo su derecho de defenderse y de acudir a las cortes. Y así es como le está yendo. Así es que ahí lo tiene usted. Decir que este día, finalmente, también Donald Trump tuvo un triunfo político importante porque la Casa de Representantes, es decir, la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, votó votó a favor de el presupuesto que Donald Trump presentó, presupuesto gubernamental para el próximo año. Este presupuesto, esta ley, extiende recortes de impuestos que ya había implantado Donald Trump, de tal manera que reduce la recaudación, porque está extendiendo recortes de impuestos, recauda menos el Estado, ¿sí? También está presenta una reducción importante en el gasto del famoso Medicare, que es el seguro médico a los pobres y desvalidos de los Estados Unidos, que típicamente son los viejitos, los viejos, los que ya están jubilados y no tienen trabajo, ¿sí? Y suma 3.000 millones de dólares a la deuda nacional sobre la siguiente década. Déjeme corrijo la cifra. La cifra, dije 3.000 millones de dólares y no son 3.000 millones de dólares, no, son 3 billones con B de dólares. En inglés son trillions, en latino son billions. 3 billones de dólares a la deuda nacional sobre la siguiente década, en la cual la deuda es totalmente abultada, explotada, como usted sabe, ¿sí? Hay que decir que esta iniciativa de ley, este presupuesto, ahora tendrá que pasar por la Cámara Alta, que es el Senado,
donde se espera que algunos correligionarios de Donald Trump, algunos republicanos, también tengan objeciones a partes de este presupuesto. Ok, decirle que ayer, le recomiendo mucho la entrevista que tuvimos ayer aquí en este programa, en la emisión del miércoles, que tuvimos la entrevista que amablemente nos ofreció charlar para darnos la posición oficial de Israel en el conflicto de Gaza. Estuvo con nosotros el diplomático israelí, el cónsul de Israel en Costa Rica. Una entrevista muy buena que le recomiendo mucho. Sí. Y bueno, este día se está informando, y esta nota la estoy sacando de The Economist, este medio británico, diciendo que la ayuda humanitaria este día de jueves en Gaza pudo fluir y pudo distribuirse. La nota específicamente dice que organismos caritativos en Gaza pudieron distribuir algo de ayuda en Gaza este jueves por primera vez en 9 semanas. Sin embargo, las Naciones Unidas, y si quiere usted saber lo que Israel piensa de las Naciones Unidas, vea la entrevista de ayer, donde se tiene y donde se da la posición clara de Israel respecto a las Naciones Unidas y lo que tenga que decir las Naciones Unidas respecto a lo que pasa en Gaza. ¿Ok? Yo de todos modos aquí le informo lo que dicen las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas citadas por The Economist. Las Naciones Unidas advirtieron que, sin embargo, las entregas de ayuda humanitaria permanecen muy por debajo de lo que es necesario luego del bloqueo de 11 semanas que impuso Israel al flujo de ayuda humanitaria en Gaza. Se reporta que solamente 90 camiones con alimentos entraron a Gaza, cuando antes de este bloqueo entraban 600 camiones diarios, sobre todo durante el cese al fuego que duró entre enero y marzo. Mientras tanto, dice la nota, los ataques de Israel en Gaza mataron en las últimas 24 horas al menos a 50 personas, perdóneme, al continuar su operación militar sobre la Franja de Gaza. Bien, una nota señalando que en la Gran Bretaña la migración neta del 2024 fue la mitad de lo que se presentó en el 2023, luego que el gobierno anterior estableciera un endurecimiento de las visas de entrada a la Gran Bretaña. Y entonces la inmigración neta hacia la Gran Bretaña se redujo a la mitad en el 2024 con respecto a lo que se dio en el 2025, en el 2023. Están reportando que los arribos con visas de trabajo y de estudiantes cayeron de manera muy precipitada. Subieron las peticiones de asilo durante el año. Y bueno, se reporta que estos números le quitan presión al actual gobierno de Starmer para que haga algo para reducir el flujo migratorio, puesto que este ya se ha reducido bastante. En Estados Unidos, el regulador de aviación, la FAA, autorizó a la empresa espacial SpaceX a que pueda lanzar de nuevo su nave gigante Starship, luego de que en marzo pasado detuvieran el programa o los lanzamientos después de un accidente de esta nave. Hay que decir que SpaceX es la empresa espacial
de Elon Musk, cuyo estación espacial está en la esquinita, el rinconcito donde se juntan Estados Unidos, México y el Golfo de México, que se llama Boca Chica, Texas, que es a un lanzamiento de piedra de la frontera con México y del Golfo de México. Hay que decir que la FAA dijo que el próximo despegue de prueba de Starship puede darse tan pronto como la próxima semana. Dijo que está coordinando con los países en los que este cohete va a pasar por encima, incluyendo México, las Bahamas y la Gran Bretaña, porque si acaso vuelve a suceder otro accidente como el que sucedió en marzo, partes de este cohete pudieran caer sobre sus territorios. Ahora, ¿para qué? ¿Qué es lo que la nota dice que están coordinando con estos países para advertirles que pudieran caer partes del cohete en caso de que explote, que probablemente puede explotar? Este fue todo el asunto en marzo pasado, que explotó y cayeron partes en varias partes, ¿no? Pero, ¿cómo se coordina para eso? ¿Qué? ¿Cómo se coordina? ¿Qué están coordinando? ¿Qué? ¿Qué puede hacer la Gran Bretaña si un cohete a 75 kilómetros de altura o más, con 300 kilómetros de altura, se parte en mil pedazos y empiezan a llover pedazos ardientes de cohetes sobre la Gran Bretaña? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Cuál es la coordinación ahí? ¿Qué van a hacer? Pero bueno, si yo fuera la Gran Bretaña, yo diría que no pase por arriba de mi país y punto, se acabó, ¿no? Pero pues bueno, según esto que están coordinando, quién sabe, pero ahí andan coordinándose. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. Eh, Estaremos viendo las imágenes de de este lanzamiento, que siempre son interesantes. Bien. Am, bueno, en algo que está causando mucha, bastante bueno, expectativa y por supuesto muchas conjeturas y todo tipo de señalamientos en Estados Unidos. Obviamente vamos a hablar de nuevo de Donald Trump, porque Donald Trump, es que desde que era candidato, desde que aspiraba a la presidencia, tenía una capacidad de robar cámara y de generar noticias impresionante, una energía el tipo impresionante. Bueno, ya estuvimos la primera parte de este programa hablando de la última de Donald Trump con Harvard. Bien, después de todo eso, hoy en la noche, esta noche de jueves, acude Donald Trump a otro muy controversial evento en el cual, por ejemplo, va a juntarse con un personaje que se llama Justin Sun. Él es un emprendedor, ¿sí? Este emprendedor alguna vez rescató a la compañía de cripto de Donald Trump y, por tanto, se ganó un lugar para una cena que va a tener Donald Trump con personajes similares en uno de sus campos de golf en las afueras de Washington, D.C. ¿Sí? Hay que decir que este personaje, Justin Sun, es uno de los que más compró de los tokens que Trump vende, que se llaman Trump, justamente, y compró 19 millones de ellos. Este Trump es un meme coin, que ya hemos hablado de ellos. ¿Sí? Ahora, esto en sí es controversial, definitivamente. Son 19 millones de dólares que básicamente le está dando directamente a un negocio de Donald Trump. Y por eso es que se ganó cenar con Donald Trump esta noche en un evento donde todos los que van a estar presentes, todos compraron estos memes coins. ¿Ok? Una cena personal de negocios personales de una persona que es el presidente de Estados Unidos. ¿Sí?
Bueno, este personaje, el Justin Sun, en el gobierno pasado, en la administración pasada, el gobierno pasado de Joe Biden, estaba siendo perseguido por la Security and Exchange Commission. Tan pronto salió el gobierno pasado y entró este nuevo gobierno, la Security and Exchange Commission, que dependen de la Casa Blanca, desechó la investigación sobre esta persona. Después esta persona fue y compró 19 millones de dólares del meme coin Trump. ¿Ok? Eh, por supuesto que este señor dice que él no hizo nada malo, por supuesto, ¿va? No se pudo determinar porque la investigación fue cortada por órdenes del gobierno, ¿sí? Le decía yo que otras 24 personas que compraron meme coins asistirán a esta recepción ultra exclusiva VIP, que va a ser antes de lo que va a ser después una cena de gala a la que asistirán 195 personas también, que estarán todos con el presidente de Estados Unidos. Y luego, creo que mañana, un grupito también, si no es que mañana es el fin de semana, tienen un tour privado por la Casa Blanca. Por supuesto que hay todo tipo de señalamientos de que esto prácticamente es pagar para tener acceso a el presidente de Estados Unidos y por tanto es corrupción. Y por tanto es corrupción. ¿Sí? Eh, hay que decir que compañías asociadas con el presidente de Estados Unidos mantienen el 80% de las posesiones de este famoso meme coin Trump, que en realidad se escribe con un signo de dólares. Es el signo de dólares Trump. Es así, signo de dólares Trump. ¿Sí? Y estas empresas se benefician con las transacciones que se están haciendo con este meme coin. Ya por supuesto que al menos un senador lanzó una investigación oficial. Obviamente, la Casa Blanca, ¿qué más iba a decir la Casa Blanca? Obviamente, esta Casa Blanca, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir la Casa Blanca de su presidente que por decirlo menos se la pasa caminando sobre el filo de la navaja, por decirlo menos, ¿va? De acuerdo a los juicios que se le entablaron antes de que fuera presidente por segunda vez, hay muchísimas pruebas de que no estaba caminando por el filo de la navaja, sino que estaba del otro lado. Es decir, que cometió delitos. Recuerde usted, no en balde, que estamos hablando del primer presidente acusado de un delito criminal que es presidente de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, la Casa Blanca, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice de este presidente que un día en la misma semana, acepta de regalo un avión ejecutivo gigante de decenas de millones de dólares y asiste a esta cena de negocios privados de él, con donadores y donantes de gente inversionista que compró cosas que él vende? Pues la Casa Blanca lo único que puede decir, porque es lo único que puede decir, pues ni modo que diga que mi jefe es un bribón, pues no, no puede decir eso, ¿verdad? Entonces la Casa Blanca dice que el presidente Trump está obedeciendo todas las leyes de conflictos de interés, que esto es risible, o sea, este es una burla, este es una burla, es una total burla. Pero claro, pues ¿qué más iban a decir? Pues, ¿qué más? No, no pueden decir otra cosa. Pero es que no, no, o sea, yo creo que lo dicen y les crece la nariz como de Pinocho. Bueno, no puede ser posible. Todavía yo creo que hubiera sido mejor que hubieran dicho todas las acciones del presidente Trump cumplen con la ley. Ya, dejémoslo así nada más, así, nada más, ¿no? Ya no, no digamos más. Pero no, fueron más allá y dijeron todas las acciones del presidente Trump se sujetan a las leyes de conflicto de interés, que son a las que menos se sujetan, pero bueno, fueron tan específicos como para eso y yo creo que se taparon la nariz así para que no les crezca. Está bien. Eh, Fíjese usted, esta nota que estoy leyendo apunta a que el website de este meme coin
el website. Lo dice la nota, lo dice de una manera chusca o apunta a la ironía del asunto, porque el website de este meme coin de Trump, ¿sí? Parece estar consciente de que quizá huela sospechosa la actividad porque conmina a los que poseen estos meme coins de Trump a que si no recibieron en sus correos electrónicos la invitación al evento de esta noche, que por favor busquen en su basurero, porque seguramente el sistema los filtró y la mandó directo a la basura. Entonces, dice ahí la nota que específicamente el website aclara eso, que si no la recibieron, por favor ve y revisa tu basura, porque seguramente llegó ahí. Y bueno, pues ahí está. Y esto es cierto, ¿eh? Y la risa también es cierta, porque es que realmente me parece notable la nota. Bueno, pero en fin. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esta semana me parece a mí que ha sido precipitosa en noticias de inteligencia artificial, pero específicamente de chips de inteligencia artificial. Este año ha sido precipitoso en eso, ¿no? Pero esta semana en particular, el miércoles le estábamos informando aquí que el CEO de NVIDIA, NVIDIA siendo la empresa número uno de microchips de inteligencia artificial de los Estados Unidos, con el CEO de NVIDIA afirmando que el bloqueo que efectivamente Estados Unidos tiene para la exportación de chips a China, pretendiendo o con la intención de que China no avance en su capacidad tecnológica en inteligencia artificial, ha fallado y que por el contrario ha hecho este bloqueo que la industria doméstica de China se haya fortalecido muchísimo, la industria de inteligencia artificial. Eso fue este miércoles. Este jueves estoy leyendo este titular de que la empresa china Xiaomi asegura que tiene y posee y desarrolló un chip que rivaliza con los chips de Apple y con mucho mejor precio, por supuesto, obviamente, ¿no? Hay que decir que también otra otra nota que estoy leyendo el día de hoy. Bueno, esta es de acá, de este lado. Dice que Anthropic acaba de lanzar el Claude 4, Claude 4, que es su más, bueno, este es modelo de inteligencia artificial más poderoso hasta este momento. Y estoy seguro que nuestro gran entrevistado el día de hoy tiene más cosas que decir al respecto y por eso lo convocamos a nuestro querido Daniel Hernández, nuestro experto en la industria tecnológica, que por cierto, oficialmente te quiero dar las gracias, que ayer cediste amablemente tu segmento y por tanto hoy te traemos todo este ratote para que hables con nosotros, mi querido Daniel. Gracias.
Gracias, gracias. Un saludo y sí, obviamente, no hay ningún problema. Para eso estamos. Lo que quiero acotarle a la audiencia es que don Alberto Padilla, que siempre ha dicho que no conoce de estos temas, que no sabe, que hay que explicarle la versión Sí. para tontos, para llamarlo de alguna forma, Sí. acaba de leer muy casualmente una noticia de Anthropic y rápidamente dijo, no, 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 esto es un modelo de inteligencia artificial. Entonces, estoy tremendamente orgulloso de que ya sabemos el nivel de dominio del tema sobre la Bueno, inteligencia estoy artificial. leyendo el titular, pues y no es tan difícil. Un reconocimiento público. No, ya fuera de cualquier broma, hola a todos y gracias por tenerme en el programa. A ver, lánzate. ¿Qué es lo más importante de todo lo que está sucediendo esta semana, de todas estas noticias? Yo creo que el control de exportaciones de Estados Unidos hacia China sobre los microprocesadores es lo que más ha tenido impacto en la carrera de la inteligencia artificial y en la carrera de desarrollo de microprocesadores. Supongo que tú estás de acuerdo y que tiene razón el presidente de Nvidia al decir que este bloqueo fracasó. Sí, claro, y vamos a ver, también hasta cierto punto era un poco de crónica de una muerte anunciada. Este, China en este momento, o devolvámonos al 2002, cuando se empezó a hablar del famoso CHIPS Act de Joe Biden y fortalecimiento y los bloqueos de microprocesadores avanzados a China. Ya para ese momento China estaba desarrollando el 60% de los microprocesadores del mundo, por lo menos diseñándolos. ¿Qué era lo que pasaba? Que eran los microprocesadores de baja gama, los microprocesadores que se utilizan en los teléfonos, los microprocesadores que se utilizan en los carros, no era nada muy avanzado. ¿Qué es lo que pasa? Que no es lo mismo ponerle control de exportación a un país que no tiene industria de microprocesadores. Uso un ejemplo aleatorio, Rusia. Si por la guerra en Rusia contra Ucrania, perdón, le decidimos poner control de exportación de microprocesadores, probablemente nada va a pasar. Pero cuando se lo pones a un país que ya produce el 60% de los microprocesadores del mundo, aunque sean de baja gama, era una apuesta muy, muy, muy riesgosa. ¿Por qué? Porque solo dejamos una única avenida para que China reaccionara. Y esa única avenida para que China reaccionara era desarrollar una industria tremendamente robusta de microprocesadores que, de nuevo, no estaban tan lejos, estaban atrás. El cálculo siempre había sido que estaban 3 a 4 años atrás. Entonces, verdaderamente nada ganaban. Estas medidas tan proteccionistas me extrañan de un gobierno como el de Estados Unidos, porque también aquí nos vamos a meter en territorio de películas de acción y novelas de espías. El espionaje al respecto Claro. de ir a conseguir microprocesadores de alta gama a Estados Unidos, hacer ingeniería en reversa y poder desarrollar tu propia industria a estos niveles de los que estamos hablando, de superpotencias mundiales, tampoco están lejos de ser una realidad. Entonces, compañías como Huawei, como Biden, como Multithreads, desarrollaron chips que ahora son, digamos, de alta gama y están optimizados. Segunda consecuencia que el gobierno estadounidense, los legisladores estadounidenses nunca entendieron. Obligaron a las compañías de inteligencia artificial y a sus modelos a ser tremendamente eficientes. Entonces, no solo no lograron frenar el desarrollo de los microprocesadores chinos, sino más bien lo aceleraron, pero también aceleraron todos los modelos grandes de lenguaje, todos los LLMs de chinos. Entonces, hace meses hablábamos de DeepSeek, que DeepSeek apareció de la nada y que logró hacer con 16 millones de dólares lo que le costó a ChatGPT hacer con 16 billones de dólares. Y sí, claramente, vaya, ahora leyendo que China ha avanzado tanto en su industria de microprocesadores a pesar del bloqueo o incluso por el bloqueo, pues uno dice, claro que uno lo está viendo en retrospectiva, pero dice, pues claro, como que lógico, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el gobierno no lo haya visto? Sí, creo que era un riesgo y a veces te voy a contar una anécdota personal. Hace algunos años estaba en una actividad académica en China. Estábamos conversando con un expositor y yo muy ingenuamente levanté la mano y le pregunté al profesor, le digo yo, mire, yo quiero producir en China, pero ¿cómo hago para que no me copien mi propiedad intelectual? A lo que el profesor
se rió y me dijo, mira, no hay forma de que no te copien tu propiedad intelectual de China. China viene haciendo esto desde 1980, desde que se empezó a modernizar. Son expertos en producir copias y como muchos de los países emergentes han empezado con la baja gama, después de ahí han avanzado en otro tipo de gamas, ahora a gamas más altas. Entonces, sabemos que por ahí no era la solución. Es de conocimiento común que en China, y no lo digo despectivamente, todos lo saben copiar y ya tienen esa lógica dominante de hacer ingeniería en reversa. Hace poco estaba oyendo un artículo, estaba escuchando un podcast de The Economist, donde hablaban de la inversión que ha hecho Apple en China durante los últimos 10 años. Y creo que la cifra asciende como a 50 billones de dólares. ¿Ok? Por ejemplo, cuando lo comparaban contra el Plan Marshall, que fue el plan que hizo Estados Unidos para reconstruir el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, a, digamos, moneda ajustada por inflación el día de hoy, todavía era como 3 veces lo que Estados Unidos invirtió en el Plan Marshall en estos países ajustado a la inflación actual. Entonces, decimos, bueno, por proteccionismo y que no nos copien, no nos va a funcionar. Entonces tenemos que seguir desarrollando inversión y tenemos que seguir adelante de la carrera. Pero cuando uno de tus capitanes de industria produce en China, manufactura en China, invierte billones, de decenas de billones de dólares en infraestructura, en capacitación, en entrenamiento, en personal, entonces las propias empresas estadounidenses están también asegurando de que todo ese conocimiento quede en China y no quede en Estados Unidos. Este artículo de The Economist lo que decía es que el impacto, o perdón, la cantidad de personas impactadas por los planes de entrenamiento de Apple para manufactura en China asciende entre 3 y 4 millones de personas. Entonces no es solo la inversión que estás haciendo, sino que también estás entrenando a Claro. 3, 4 millones de personas que en cualquier momento pueden pasar a cualquier otro momento a cualquier otro sector de la industria china. Sí, Entonces sí, se convirtió como una tormenta perfecta, Alberto. claro, claro, se está generando mucho conocimiento ahí por default, pero fíjate, permíteme esta reflexión, que en realidad es una pregunta, pero si tú crees, si alguien cree en el mercado y en la libre competencia, el hecho de que China tenga la libertad de desarrollar su industria de inteligencia artificial junto o en contra o rival de o en competencia de la de Estados Unidos, eso tiene que ser una muy buena noticia para el resto del mundo o para la industria de la inteligencia artificial. Vamos a tener al final del camino una mucho mejor inteligencia artificial en general. Vamos a tener una muchísimo mejor inteligencia artificial o no vamos a ser exclusivamente dependiente de un país que sabemos que la situación política es bastante inestable, es un país que ha girado al proteccionismo absoluto, toda la Te van historia, a quitar la visa. me van a quitar la Te visa, tengo van que a tener quitar la cuidado. visa. Te lo Este, advierto, Daniel. Sí, exacto. Entonces, todo este proteccionismo del movimiento MAGA, de Make America Great Again de Donald Trump, de traigámonos la manufactura para acá, es a menor escala quizás una buena reflexión del riesgo del riesgo tecnológico que vivimos países que no somos manufacturadores ni que tampoco somos generadores de propiedad intelectual alrededor de estos temas. Y esto también le trae un poquitito de balance al esquema global. Ahora, eso dicho, el Partido Comunista Chino tampoco es una santa paloma, ellos tienen sus intereses, pero por lo menos nos genera un contrapeso. Y al final, entre dos economías que están compitiendo por una supremacía en lo que yo sigo insistiendo, que es lo que va a redefinir el orden mundial hacia adelante, siempre son noticias bienvenidas porque empuja esta carrera tecnológica hacia adelante. Entonces estoy 100% de acuerdo con tu reflexión. Claro. Daniel, fíjate la pregunta que te voy a hacer. Qué pena, pero es que yo hago preguntas así cuando me dan la oportunidad y me dan el tiempo. Hemos hablado mucho tú nos has estado acompañando en este programa desde que salió el chat GPT. Y el chat GPT, según mis cálculos, ahora en noviembre debe estar cumpliendo 2 años. En realidad nosotros empezamos a saber de él en enero, van a ser 2 años. Si mal no, si estoy bien en mis tiempos, ¿no?
Sí. Y junto contigo y en el programa yo siempre me pregunté a partir de ese momento en dónde estaremos en los próximos 2 años, en los próximos 3, porque se veía que esto se venía precipitando demasiado, ¿no? Fíjate, déjame te pregunto, ¿dónde estábamos hace 2 años, casi 2 años, cuando salió el chat GPT y estamos ahora? ¿Qué tanto ha sido el avance? ¿Ha sido realmente cuántico? Pareciera que sí, porque hemos hablado de los avances de China, etcétera, etcétera, pero realmente si puedes hacer esta reflexión y mirar hacia atrás a cuando salió y recién escuchamos el chat GPT, ¿qué tanto hemos avanzado objetivamente? Objetivamente, en Internet y para las personas que quieren hacer un poquitito de investigación, uno puede en Google o preguntarle al mismo ChatGPT que te mapee un gráfico con la evolución de los modelos. Y entonces tú ves los distintos modelos, el de Tropic, ves DeepSeek, ves ChatGPT y puedes ver cómo continuamente van avanzando y van generando escala. Eh, Nvidia fue una de esas compañías que fue oportunidad con preparación y también un poco de suerte. Acordémonos que Nvidia, ellos empiezan a construir microprocesadores para la industria de los videojuegos que tienen la capacidad de procesar en simultáneo. Que eso termina siendo uno de los grandes secretos para construir microprocesadores en inteligencia artificial. Cuando sale ChatGPT, eran modelos todavía muy básicos, sencillos, con poco entrenamiento y volviendo al comentario que te decía anteriormente, a OpenAI le costó 16 billones de dólares o 30 billones de dólares desarrollar su propio modelo de inteligencia artificial, que fue el primer verdadero modelo de inteligencia artificial como lo conocemos hoy en día. Así. Ahora, nos vamos a hace 3 meses. Yo te comentaba hace tiempo atrás en el show que DeepSeek tiene una crisis de identidad porque DeepSeek cree que es ChatGPT, o por lo menos creyó que era ChatGPT al inicio cuando lo lanzaron. Y eso a lo que apunta es que ellos utilizaron un modelo de inteligencia artificial para desarrollar un nuevo modelo de inteligencia artificial. Entonces, en este momento tenemos inteligencia artificial que desarrolla inteligencia artificial. A ese punto avanzamos en 2 años. Si yo me hubiera parado en este programa y te hubiera dicho, o te hubiera hecho esa predicción, me hubieran tildado de loco y me hubieran sacado de cualquier radiofrecuencia de Costa Rica. Esa es a la velocidad a la que estamos operando ahorita. Eh, Dime. No, no, ¿te atreves a pronosticar qué vamos a estar informando en 2 años? Sí, sí, sí. Yo me atrevo a pronosticar qué es lo que vamos a estar informando en 2 a 3 años. Yo me atrevo a pronosticar que ya en 2 o 3 años vamos a tener inteligencia artificial general. Es un concepto que hemos explorado, pero para los nuevos escuchas o personas que quizás no han estado tan interesados en este tema, los modelos de inteligencia artificial verdaderamente son una gran calculadora de estadística. ¿Ok? Entonces, un modelo de inteligencia artificial tradicional, ¿qué es lo que hace? Predicciones. Ellos no son inteligentes. Es una calculadora gigantesca, muy rápida, muy sofisticada, que permite hacer predicciones estadísticas. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, y para hacer una analogía futbolística, aprovechando lo que tenemos ahorita, y felicidades a mis amigos liguistas que le ganaron ayer al Saprissa, si yo a la audiencia le digo, aquí estoy, ¿qué es lo que sigue? La gran mayoría de la audiencia va a decir, morado soy, ¿ok? Porque eso es lo que conocemos. Eso es lo que hace en esencia un modelo de inteligencia artificial. Agarra toda la información con la que le entrenan, agarra toda la información del Internet y hace una predicción estadística de cuál es la siguiente palabra lógica y va dándole puntaje. Entonces, la inteligencia artificial ahorita no piensa, solo computa. Ahora, de cara a nosotros, los humanos, parece que estuviera pensando y es tremendamente bueno. Ahora, volviendo a la inteligencia artificial general, la inteligencia artificial general es ya un modelo pensante, ¿ok? Donde no estamos hablando de estadísticas, sino ya más bien estamos hablando de un nivel de conciencia, donde ya hay una inteligencia real tradicional como nosotros la conocemos. Yo creo, y lo repito, que eso ya sucedió. Yo creo que allá afuera cuando renunció en pleno la junta directiva y los fundadores de OpenAI, hace un año más o menos, Y que corrieron a Sam Altman. y que corrieron a Sam Altman,
A mí lo único que me hace pensar es que esto tuvo que haber sido una discusión de inteligencia artificial general, cómo manejarla, si ya la teníamos, si ya estábamos cerca o si ya la íbamos a perseguir. Este, no es descabellado en 2, 3 años estar teniendo esta conversación. Y bueno, y de nuevo, estamos hablando en que esto empezó hace, básicamente, empezó a acelerarse hace apenas 2 años. O sea, es que los tiempos son vertiginosos. Los tiempos son vertiginosos y hay poco hay una combinación que se está hablando muy poco y la gente que lo está hablando de una forma de muy poco conocimiento y están empezando a mezclar conceptos de cuántica y de computación cuántica con inteligencia artificial. Entonces, para aclarar, la computación cuántica todavía está un poquitito lejos, ya es una realidad, pero está un poquitito lejos de ser comercialmente viable, pero ya existe. Entonces, si en alguna charla o si alguno de estos expertos de inteligencia artificial les mezcla que ya hay inteligencia artificial y cuántica, que se les prendan las alertas. No les estoy diciendo que no sea cierto, pero les estoy diciendo que es tremendamente poco probable. Ahora, el otro tema con la computación cuántica es que tenemos 15 años de estar a 2, 3 años de distancia. Entonces también tomen el siguiente comentario con mucha precaución. Cuando la computación cuántica esté lista y tengamos capacidad de procesar cuando tengamos capacidad de procesar inteligencia artificial con computación cuántica, va a ser un efecto exponencial como pocas veces nos hemos imaginado. O sea, hoy en día no tenemos capacidad conceptual de entender cuál va a ser la combinación tan poderosa de esos factores. Suena muy hiperbólico, pero, y me he despedido del programa varias veces diciéndote lo mismo, vaya época para estar vivo, si sos un fan de la ciencia ficción, o vaya época de estar vivo si sos un fan o si sos un nerd o un geek de todos estos temas. Y es que ya cuando estamos hablando de computación cuántica combinada con inteligencia artificial, no importa, ponerle que sean los próximos 10 o 15 años, va a haber un brinco en la civilización humana y va a haber un brinco que va a tener impacto trascendental hacia adelante, no importa si lo revisamos en 1000 años o si lo revisamos dentro de 40.000 años. Pero luego dicen que cuando estemos en ese momento no va a haber electricidad suficiente para alimentar todo este asunto, pero eso es otro tema. Ese es otro tema. Ahora, ese es uno de los grandes retos. Por eso los árabes están invirtiendo en data centers Mm. y por eso los árabes están invirtiendo en medidas sostenibles. De hecho, inclusive leí un artículo en la revista Wired que decían que hay una empresa que está tratando de poner data centers en el espacio para utilizar energía solar para poder ser más eficiente y para no ser tan intensivos en recursos para enfriar los microprocesadores. Entonces, la conversación se está moviendo en la misma dirección. Hay retos científicos, hay retos tecnológicos, hay retos inherentes de la física del universo, como por ejemplo en computación cuántica, que tenemos que todavía tratar Claro. de desenmarañar y por eso dicen que llevamos 10 años de que estamos a 2 años. Así es. Daniel Hernández, nuestro experto en temas tecnológicos, te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros, Daniel. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, Daniel Hernández. Y bueno, siendo jueves, vamos a pasar directamente al segmento para cerrar los jueves, típicamente, de nuestro buen amigo, polemista, comunicador, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Te saludo, Alberto Padilla, ¿todo bien por acá? En lo personal, ahora te habrás enterado todo este lío que hay con las revelaciones de la enfermedad de Biden. Dice el viernes pasado, se supo, él comunicó o su equipo comunicó que está sufriendo una forma agresiva de cáncer de próstata que se le ha detectado recientemente, ¿no? Esto, o casualidad, se anuncia cuando antes de ayer martes se publicó este libro del periodista de CNN Jake Tapper Ujú. y Alex Cox, que se llama Pecado Original y que revela
todas las maniobras que hizo la Casa Blanca para ocultar el deterioro mental de Joe Biden, ¿no? Entonces, más allá aparentemente el anuncio de esta enfermedad, dicen los malpensados, tuvo como objetivo distraer un poco la atención sobre este libro que se publicó el martes y que, bueno, Jake Tapper y su coautor estuvieron haciendo las giras debidas por los medios de comunicación para explicar. Yo no me canso de aclarar y de decir que Jake Tapper, que ahora se presenta como el abanderado de las revelaciones sobre las maniobras que se hicieron para ocultar a la sociedad la enfermedad, el deterioro cognitivo de Joe Biden, es el mismo Jake Tapper que hace 2 años, nada menos, y más para atrás en el tiempo, censuraba, criticaba y condenaba a todas las personas que alertaban sobre esta condición de Joe Biden. Pero más allá de eso, el tema es que todos los especialistas consultados, médicos, dicen que este cáncer de próstata agresivo que dice que hizo metástasis al hueso ya, no es algo que se puede aparecer de la noche a la mañana, ¿no? Entonces se pudo haber detectado atrás en el tiempo, y ni que hablar, se lo pudo haber tratado, lo cual lleva a muchísima gente acá en Estados Unidos a sospechar que esta puede ser otra manipulación por parte de Biden y su equipo. Realmente un tema Sí, muy condenable. lo que usted está diciendo es que hay especulaciones de que probablemente este cáncer existía desde que él era presidente, pero que lo ocultaban. Eso también, eso es otra cosa, ¿no? Pero la forma que se presentó el anuncio, Alberto, es que el cáncer, implícitamente, el anuncio da a entender que el cáncer es de reciente aparición y los expertos te dicen que para que llegue a ese estadio que dice el equipo de Biden que ha llegado, o sea, tan agresivo y todo eso, tienen que haber pasado por lo menos 5 o 7 años desde su detección y no haberse sometido a ninguna clase de tratamiento para que llegue a eso. Pero bueno, Eh, así están las cosas, eh, Alberto. En todo caso, me parece que señalamiento más de fondo en todo esto, en caso de que fuera verdad, lo que parece ser que sí es verdad es que sí efectivamente existía la conciencia de este deterioro cognitivo, que aparte todos veían, ¿verdad? Que todo el mundo veía, y existía esta conciencia y esfuerzo para ocultarlo, etcétera, etcétera. Pero la discusión más de fondo, de acuerdo a muchos análisis, y yo tendería a estar de acuerdo, y no sé si usted está de acuerdo también, señor Dado, es la tremenda falla estructural del Partido Republicano de seguir insistiendo en esta situación, en un candidato que no tenía cómo por ningún lado tener posibilidades de avanzar sobre un Donald Trump desde ningún punto de vista. Es decir, por más que hubiera podido Joe Biden ganarle en popularidad y lo que usted quiera, de todos modos era alguien que estaba enfermo y que no iba a poder terminar su mandato. Entonces, ¿cómo es posible que el Partido Demócrata se haya empeñado de esa manera a favor de este candidato que no tenía para dónde? Bueno, eso te habla de la amoralidad, no inmoralidad, sino de la amoralidad de esta dirigencia demócrata que solamente le interesaba el poder. Uno de los funcionarios de Donald Trump dijo que van a investigar también la lapicera automática de Biden con la que aparentemente se firmaron los indultos, ¿La qué? la AutoPen, la lapicera automática, que es La, una máquina ah, que reproduce la firma de Biden, no la firma él personalmente, sino es una mm, máquina mm, que se usa
desde tiempos inmemoriales, se usa pero para documentos menores Ya. o para trámites de rutina, pero si vas a firmar un indulto, lo tenés que hacer en persona. Acá lo que se ha revelado es que AutoPen, esta lapicera automática, esta máquina, ha firmado más de 2.500 conmutaciones de pena en un solo día. Y bueno, están investigando si es que Mm. no ofrecieron estas conmutaciones de pena a cambio de soborno, ¿no? De mordidas. Entonces, es algo muy grave lo que está pasando en este país, Eh, tinglado de la mentira, de la inmoralidad, se y, va empezando a ser cada vez más grande, ¿no? y mientras tanto, Donald Trump está en una cena en Washington en este momento con aquellos que compraron su meme coin. Una cena que es pública, una cena que es de carácter privado. Si fuera corrupto no se hacen Sí, claro. anuncios, ¿no? Pero peor es lo que hizo Kamala Harris, que gastó 2.000 millones de dólares para conseguir apoyos a los artistas y todo eso, ¿no? Y no hablemos de corrupción, o sea, de Biden, de Kamala Harris y otra gente, o sea, porque Sí. si esto se puede cuestionar, porque otra vez, para que sea Ay, corrupción tiene que hacerse en forma oculta, hay que manipular, maniobrar en forma oculta, no así en forma abierta. señor Dado, bueno, ese es otro tema también, ¿no? De la capacidad de hacerlo abiertamente. Señor Dado, el próximo jueves continuamos, ¿ok? Si Dios quiere. Gracias, señor, así lo es. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.